¿El liberalismo solo beneficia a los ricos? Seguramente escuchaste muchas veces esa frase. Es uno de los mitos más repetidos en debates políticos y económicos. Pero, ¿qué tan cierto es? Hoy vamos a analizarlo con ejemplos históricos, comparaciones entre países y algunos datos que ayudan a entenderlo mejor. Este mito suele ser atractivo porque conecta con algo emocional. Vemos a grandes empresarios y multimillonarios y pensamos que el sistema está diseñado solo para ellos. Pero es importante entender que desigualdad no es lo mismo que pobreza. Un país puede ser desigual y al mismo tiempo muy rico, lo que significa que incluso los más pobres tienen un nivel de vida mucho más alto que en un país igualitario pero pobre. Por ejemplo, en Suiza, un millonario puede tener mucho más que un ciudadano promedio, pero ese ciudadano promedio vive mejor que gran parte del mundo. En cambio, en un país pobre y con economía intervenida, puede haber menos millonarios, pero la mayoría vive en condiciones mucho peores. Los datos globales también respaldan esta idea. Según el Índice de Libertad Económica, los países más libres económicamente tienen un ingreso promedio 7 veces mayor que los menos libres, y la esperanza de vida es casi 20 años más alta. Lo más interesante, el 10% más pobre en esos países libres gana más que el ingreso promedio en países no libres. Por ejemplo, en Irlanda, el 10% más pobre recibe alrededor de $14,000 al año, mientras que en algunos países con economías cerradas, el ingreso promedio de toda la población apenas llega a unos pocos miles de dólares. Entonces, ¿a quién beneficia realmente la libertad económica? Si miramos la historia, en el año 1820 más del 80% de la humanidad vivía en pobreza extrema, con menos de $2 al día. Hoy esa cifra es inferior al 9%. Nunca en la historia hubo un progreso tan grande. Y no fue gracias al socialismo ni a los planes estatales, sino al capitalismo, la globalización, el comercio libre y la innovación. Veamos casos concretos. China, antes de 1978, era un país cerrado, con hambrunas y miseria generalizada. Tras abrir su economía, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza. India, hasta principios de los 90, estaba atrapada en un sistema socialista burocrático. Con reformas de mercado, pasó a crecer al 6 o 7% anual y creó una clase media de cientos de millones de personas. En África, países como Botsuana o Ruanda, que se abrieron más al comercio, progresan mucho más que otros como Zimbabue o Eritrea, que siguen bajo sistemas cerrados e intervencionistas. Las comparaciones entre modelos también son contundentes. Suiza, con instituciones sólidas y economía abierta, tiene uno de los ingresos más altos del mundo. Corea del Sur y Corea del Norte son un contraste claro, el mismo pueblo, la misma historia, pero sistemas opuestos. El sur, capitalista y abierto, es hoy una potencia tecnológica. El norte, socialista y cerrado, vive en la miseria. Irlanda, en los 80, era uno de los países más pobres de Europa. Hoy está entre los más ricos gracias a su apertura e impuestos bajos. Venezuela, en cambio, pasó de ser uno de los países más ricos de Latinoamérica en los 70 a uno de los más pobres después de décadas de intervencionismo. Algunos dirán que el capitalismo genera desigualdad. Y es cierto que siempre habrá diferencias de ingresos. Pero lo importante es que la pobreza absoluta disminuye. Un pobre en un país libre tiene un nivel de vida muy superior al de la clase media en países cerrados. Otros dirán que los países nórdicos son socialistas. No es cierto. Son economías de libre mercado, con propiedad privada y apertura comercial. Lo que hacen después es redistribuir vía impuestos, pero nunca renunciaron al capitalismo. También se acusa al capitalismo de explotar al trabajador. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. Salarios, esperanza de vida y condiciones laborales mejoraron gracias al crecimiento económico que trajo el mercado. El liberalismo no es magia ni perfección. Ningún sistema lo es. Pero sí es el sistema que más oportunidades ha dado a quienes menos tenían. Pero el liberalismo económico no es perfecto. Aunque ha generado progreso impresionante en muchos contextos, también puede tener efectos negativos si se aplica sin redes de contención social o en entornos con alta desigualdad estructural. La pobreza infantil sigue siendo un problema crítico en varios países. En algunos lugares, la liberalización sin regulación adecuada ha generado concentración de riqueza y exclusión. Aún así, la evidencia demuestra que,
allí donde se aplicó de manera responsable, permitió que millones de personas mejoraran su nivel de vida, accedieran a educación, salud, tecnología y más oportunidades. El liberalismo económico no es el sistema de los ricos. Es el sistema que ha permitido que los pobres dejen de ser pobres. Lo más valioso es que no te quedes solo con lo que escuchas en debates o noticias. Te invito a que investigues, compares y saques tus propias conclusiones sobre el liberalismo y su impacto real en la vida de la gente. Si te gustó este análisis y querés seguir conociendo mitos y realidades de la economía, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Así seguimos creciendo juntos en esta comunidad de curiosos y apasionados por la libertad económica. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.